Bienvenidos a Manos para Jesús, en este nuevo formato que es de podcast llamado Responde 7, abreviadamente R7. Y bien, pues mi nombre es Yesha, soy la Miss Yesha, como ya me has visto en algunos videos, pero en este caso, en esta sección, vamos a estar trabajando juntos, vamos a estar trabajando mi esposo y yo juntos. Sí. Y bueno, aquí se los presento, Hola, mi nombre es César Rojas, soy esposo de Yesha y bueno, pues hemos trabajado juntos en ministerios de niños, de adolescentes y creo que va a ser muy buen, pues va a ser muy buen espacio para conocer qué es lo que, bueno, tú vas a ver el objetivo, pero en realidad ya sé un poquito el objetivo, que es poder tener como elementos, entrevistas, conversaciones con la gente. Entonces, pues va a ser bastante bueno y siempre orientado a la parte de los niños y de los adolescentes. Va a ser muy, muy padre. Sí, queremos abrir este espacio dando temas un poquito de enseñanza, de acerca de la infancia, la adolescencia, incluso la juventud, pero en el tema de enseñanza y un poquito de el aprendizaje a la palabra de Dios. Pero bueno, sin más, hoy tenemos un tema muy pues importante y tal vez alguno de ustedes se va a poder identificar con este tema. Paréntesis y dando como la introducción a este tema. Espérame. Ajá. Porque a ver, es un video que está saliendo después de muchos años de que no hubo video en el canal. Ajá. Entonces, yo creo que es muy bueno que conozcan que cuando tú estabas haciendo videos, por eso no había videos, es porque nos casamos, porque bueno. tenemos ya años de casados. O sea, a ver, un poquito, nada más, un poquito de todo esto, porque no ha habido material, no ha habido información. Yo creo que es bueno. O sea, nos casamos, ahorita tenemos una bebecita de 4 meses, ya casi 5. Y se está retomando otra vez lo que son los videos, ¿no? Entonces, ok, sí. Bien, pero dando un poquito de introducción, no voy a explicar, yo creo que ese sería tema para otro podcast, para otro capítulo, pero sí un poquito de introducción en el sentido de que algo que me llamó muchísimo la atención de mi esposo es que tuvimos una infancia cristiana un poco parecida, ¿sí? Entonces, es lo que a veces llaman así como de que cuna cristiana, ¿no? Ajá, tal vez no fuimos tan de cuna cristiana, pero sí tuvimos una infancia muy, muy llena en este ambiente cristiano. Entonces, bueno, algo que me llamó la atención de mi esposo fue eso. Y obviamente fuimos como compaginando muchas cosas. Bueno, ¿qué pasó durante todo este tiempo que no grabé? Eso que acaba de decir mi esposo. Me adelanté. Me adelanté. Sí, pero bueno, estuvo bien. Y finalmente, pues nos casamos, ya acabamos de tener una bebita. Entonces, bueno, ahorita que estamos abriendo este espacio es porque nos está interesando mucho el tema de hablar acerca de esto. Creo que muy poco o como que muy seleccionado de personas que hablan de este tema, ¿no? Entonces, bueno, la dinámica de Responde 7 o de R7 es precisamente responder a 7 preguntas que tornen a este tema. ¿Sí? Entonces, el tema de hoy es infancia cristiana. Y bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Parece bien? O sea, el asunto es, ¿tú vas a preguntar y yo voy a responder? No, los dos respondemos. Los dos respondemos. Sí. Ok, sale. Sí, pero son listo. Preguntas. Y de eso se va a tratar este espacio. Así es. Órale, sale. Va. Bien, primera pregunta. Primera pregunta. ¿Cómo conociste de Cristo? Obviamente en esta experiencia infantil. Ok, ¿cómo conocí a Cristo? Bueno, todo se remonta. Corrí el año de 1990. Sí, No, sí, estaba muy chavito. Yo tengo ahora 34 años. No vivíamos, estamos viviendo mi esposo y yo aquí en Ecatepec, pero cuando yo estaba... ¿No? No. Sí, pues en Ecatepec, no sé, Ecatepec es muy grande, no sé ni qué lugar de Ecatepec estoy diciendo. Bueno, vivimos en Ecatepec. Pues, ¿o qué? ¿Porque está feo? No, Ecatepec no es feo. No, para que no sepan nuestra dirección. Pero pues, ay, sí, vamos a ver que vivimos aquí. Ya. Pero bueno, entonces, yo vivía con mis papás,
yo tengo un hermano mayor, un año más grande, y vivíamos en la Ciudad de México. Y ahí mis papás comenzaron a ir a la iglesia, una iglesia muy grande ahí en la Ciudad de México. Y, y pues ahí ellos empezaron a conocer a Dios, nos llevaban a la escuelita, pues sí, a la escuelita dominical, pues, pues ahí aprendíamos de alguna manera con lo que decían las maestras, pero estábamos muy niños, o sea, la verdad es que no me acuerdo ni siquiera si ahí yo entregué mi vida a Jesús, no me acuerdo. Si igual y sí hice una oración, no lo sé. Pero bueno, ya cuando venimos a vivir acá a Catepec, mis papás trataron de buscar una iglesia cristiana, eh, pues para seguirnos congregando. No era, a ver, incluso mis papás pueden decir, no éramos como tan cristianos en el sentido de que nos vamos a congregar y tenemos un ministerio, o sea, no, pero sabíamos que de alguna manera el mundo, bueno, conocer a Dios tiene que ver mucho con estar en iglesia, en una comunidad cristiana. Y pues bueno, entonces ya nos congregamos en una iglesia que está muy cerquita de donde vivíamos. Y ahí fue donde en realidad me acuerdo que empecé a conocer más a Jesús. Y fue bastante padre. ¿Cómo a los cuántos años fue? Llegamos aquí a los 7, yo tenía 7 años, mi hermano tenía 8 años. Todavía no nacía mi hermana nació cuando yo tenía 8 años. Entonces sí, es eso. Ajá. Vale. ¿Sí? ¿Tú? ¿Cómo te fue en tu infancia cristiana? Ok, bueno, yo sí tengo como no la fecha exacta, pero sí a los cuántos años fue eso. Y fue cuando yo tenía 9 años, entre 8 o 9 años, porque me habían llevado a la iglesia ahí por San Pablo, y si quiero mencionar la iglesia. Pero San Pablo, que hay muchos San Pablo. Pues San Pablo Cuautitlán. Cuautitlán. ¿San Pablo Cuautitlán? Segura. Ay, no sé, San Pablo. Bueno, San Pablo. Pero en Roca de Agua Viva, en esa iglesia. Porque fue la iglesia. Ya los vas a quemar. No es cierto. No es cierto, seguramente. Bueno, ya los conozco. Bueno, ahí en San Pablo. ¿Ya los vas a quemar o te vas a quemar? No, ya. Bueno, ya, a ver, luego. No, porque fue la iglesia donde yo tuve mi infancia muy bonita en Cristo. Ya. Y cómo conocí a Cristo desde la expectativa de niña, fue que precisamente me habían estado llevando. Yo dije, pues era como una tipo, o sea, yo pensaba, ¿no? Una escuelita como, a ver si iba de lunes a viernes a la escuela, pues era como, pues llegar y otro día de escuela. Pero me encontré como que que hacían juegos y demás. Pero, o sea, tengo como muy exacto esa edad porque a esa edad a mí me operaron del apéndice. Pero antes de eso, como que yo no era tan consciente de que era la iglesia, pero después de que me operaron, sí, porque dentro del proceso de que me operaron y estaba en la recuperación del hospital y demás, ahí se acercó mi tía, que fue como la que me presentó el evangelio, y mi mamá como muy constante de Dios está contigo, no temas y demás. Y después de eso, yo la verdad es que ya quería ir a la iglesia cada rato porque era así como, pues es que Dios me acompañó, etcétera, etcétera. Entonces, sí tengo muy presente que fue a los 9, más o menos entre 8 y 9 años, porque a partir de ahí también me llamó la atención servir en niños. Bueno, pero ahí, a ver, la pregunta era, ¿cómo conocimos a Cristo? Ajá. Pero todavía falta la pregunta de cuándo le entregamos nuestra vida a Jesús. Eso viene después. Va. Bien, porque ahorita lo que queremos enfocarnos es en la infancia cristiana. Entonces, sí. ¿Cómo fue nuestra infancia desde ese punto de vista? Y que, a ver, no sé si lo vas a tocar después, pero en esa edad es muy importante que podamos conocer quién es Jesús. Como yo lo vuelvo a repetir, o sea, yo no sé si en esa edad, cuando fue mi primer contacto con la iglesia cristiana, yo le entregué mi vida a Jesús, porque no sé si tenía la conciencia plena de, bueno, el pecado y la vida eterna, y o sea, no sé, pero de alguna manera es una buena plataforma el que un niño de una edad, bebé incluso, pueda ir a la iglesia para crecer en un ambiente. Claro. Entonces, bueno, es como un dato por ahí.
Es la segunda pregunta. Sí. Sale. Segunda pregunta. ¿Cuál era tu perspectiva de la iglesia como niño? ¿Cuál era mi perspectiva de la iglesia cuando era niño? Ajá. Hubieron muchos factores que ayudaron, así muchos factores que ayudaron. Dentro de ellos había, y todo lo que voy a hablar de la niñez es de los 7 años para adelante, porque Claro. de eso, de lo que me acuerdo. Y cuando ya venimos venimos a vivir aquí. Fue que los sábados había una escuelita de niños, todos los sábados. Sí, de 8 de la mañana, 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Entonces eso, y era un espacio exclusivo para los niños. A la par de que había desde luego escuelita dominical, pero el espacio de los sábados era imperdible, ¿no? O sea, de hecho, en las cercanías de la iglesia, todos los niños que vivíamos cerca de la iglesia, pues íbamos había fines como muy particulares, ¿no? ¿Qué pasaba ahí? Daban de comer, o sea, daban de comer y había niños que en realidad, pues sí, estaba complicada la situación en su casa, pero entonces de cuenta que llegaban a comer ahí porque les servían de comer. Entonces, era muy padre, yo siempre le he dicho que cuando daban de comer era un excelente tiempo para conocer a los mismos amigos de la colonia. Pero en la iglesia, y era muy padre, porque pues no había como una maldad ahí presente, ¿no? Y bueno, eso me ayudó como a entender que la iglesia no era solamente un asunto como de estar orando todo el tiempo, o sea, así, o leyendo la Biblia y no te pares o no te diviertas, ¿no? Nos divertíamos en ese espacio y conocíamos de Dios a la manera de un niño. Claro. Entonces eso era muy importante. Me acuerdo de varios maestros que en realidad digo, wow, o sea, ellos me enseñaron mucho, sembraron mucho en mí, en los niños a mis amigos. Entonces, yo veía la iglesia en ese entonces como un lugar en donde me podía divertir y al mismo tiempo conocer a Jesús. O sea, no había así como, ay, orar todo el tiempo. O sea, sí orábamos, pero nos la pasábamos bien en el ambiente pues, de Dios, de Jesús. Entonces era muy, muy, muy bonito, muy padre. Tu perspectiva entonces era como de diversión, de sentirse bien, de sentirse cómodo. Sí, fue una infancia. Puedo decir que si me permitieran regresar a una etapa de la vida sería la infancia porque ahí conocí a Jesús, pero el testimonio que me daba la gente que me rodeaba era muy válido. O sea, los maestros, ay, sí, no sé, vaya, ponían mucho empeño en poder cuidarnos, pero también en poder explicarnos quién era Jesús, ¿no? En términos de niño. Sí, sí. ¿A ti cómo te fue? ¿Cómo es la pregunta? La perspectiva. ¿Cómo es la perspectiva? La perspectiva de la iglesia como un niño. Mi perspectiva fue muy igual, como muy divertida, muy, yo creo que algo que sembró mucho mis tíos, en ese entonces eran los encargados del Ministerio de Niños. ¿Vas a saludar a tus tíos? Hola, tíos. Hola. ¿Quiénes son? No. Ya, después los tendremos de invitados. Sí. Pero ellos como que se encargaban mucho de como enfatizarnos a los que éramos, éramos de casa o con papás cristianos, nos enfatizaban mucho el rescate a niños que sus papás no eran cristianos y demás. Entonces, mi perspectiva sí era divertida y todo, pero era como de misión, o sea... Había un propósito que sumaba, ¿no? Exacto, y finalmente yo me acuerdo que mi hermana empezó a trabajar de una hermana mayor, que ella empezó a trabajar primero como maestra de niños, y entonces era de que si ella tenía como una misión de ir a evangelizar, era yo decirle, no, llévame. Y entonces, si me llevaba, yo veía como el detrás de escenas, pero también disfrutando, o sea, disfrutando como niña, pero el detrás de escenas, ¿no? O sea, por ejemplo, me acuerdo mucho que una vez fueron a evangelizar a una como privada, una colonia, en la noche, para los niños. Y pusieron el teatro, era yo creo que los que están recordando van a llorar, porque era muy especial esos momentos. Vale. Era un puesto de tianguis.
como puesto de tianguis, pero disfrazado de un tren. Ah, Era órale, va. era el tren de la salvación. Y entonces yo me acuerdo mucho que mi tía, no me acuerdo quién, me dijo, pues, siéntate a ver la obra, ¿no? Pero yo quería saber cómo podía yo ayudar. Entonces, cuando mi tía me vio así como que con las intenciones, era así de, ah, sí, ¿quieres ayudar? Pues vente, ¿no? Entonces, yo veía el detrás de escenas donde, Aflétate, sí, sí, órale. sí, Al fuego, cargar vámonos. los mopeds o cargar no sé Ah, qué, está súper. ¿Qué edad? ¿Qué edad más o entre menos? 9 años más o menos, Está 9, bien. 10 años. Entonces, y además, como que el plus era, siéntate y disfrútalo también, ¿no? Sí. Entonces, mi perspectiva de la iglesia era, sí, de disfrute y todo, pero también era de trabajo para las misiones, o sea, de trabajo para alcanzar a los niños que no conocían, ¿no? Entonces, creo que mi perspectiva sí fue de disfrute, de comodidad, sí, pero como de no te me acomodes mucho y ponte a trabajar. Ya está bien. Entonces, esa fue mi perspectiva. Bien, tercera pregunta. ¿Sí? ¿Estás listo? Sí, tercera pregunta. Ah, bien. ¿Cómo A ver, recuerdas? espérame. Ajá. Creo que es muy válido, o sea, si a lo mejor hay alguien que ahorita lo está escuchando o lo esté viendo en YouTube, así. Igual, o sea, si pueden responder las preguntas en el sentido de que, pues, vaya, todos Ah, va. como que conozcamos cómo fue la experiencia para cada uno de nosotros, ¿no? A lo mejor hay Claro. gente que no tuvo una infancia en la cual, pues, Jesús estuvo presente o estuvo en Ujú. la iglesia, etcétera, pero pero a lo Pero, mejor hay gente que sí, mm, y puede ayudar mucho como a esa perspectiva de cómo veían a la iglesia de niños, ¿no? sí, otro tanto puede poner en los comentarios y empezar a hacer como una comunidad de, ay, a mí también, no sé, ¿no? Ajá, sí, Ahorita, sí, ahorita lo que estoy diciendo del el tren tren, de la salvación, tal vez algunos dicen, ay, yo escuché de eso. De hecho, hay una canción en Viper, ajá, pero eso ya después se en adaptó Viper, es Viper. en Viper. Y pero después como que se adaptó, pero finalmente, no sé, después que invitemos a mis tíos nos darán la historia de esa obra de teatro, pero la sacaron de un cassette viejito, cuando existían los Mm, cassettes, ya, ¿no? va. A ver, Pero dale, ya, a ver, dale, la la tercera tres. pregunta es, ¿cómo eran las enseñanzas? O sea, en el sentido de que si eran estrictas, divertidas, amorosas, que Ya, te permitían participar o no. O sienta, que yo conocí un caso, pero no lo voy a quemar. ya, estamos aquí para quemar gente. No, no es cierto. Un caso, o sea, un caso donde ponían a los niños y si te movías se te agarraban los hombros y Ah, no está feo eso. está bien feo. Pero bueno, ya. Este, ¿cómo era, cómo eran las enseñanzas, ¿Cómo eran las no? enseñanzas? ¿Cómo eran las es que eso dependía del maestro. O sea, yo te puedo decir que había maestros que, o sea, traían hasta la suegra para que, ¿no? La suegra de Pedro, vamos a hablar de ella. Y terminas, Sí, terminas, órale. terminas hablándole a tu suegra, ¿no? Sí. No, o sea, había maestros que, o sea, vaya, eran muy detallistas. Se veía como Ajá. que le prestaban mucha atención a las clases. O sea, si necesitaban comprar cosas, pues se veía como que lo compraban. Si Sí. necesitaban llamarle a alguien como para que actuara, o para que hiciera mopeds, Ujú. o luces, ¿no? Ponemos luces y hacemos algo. O sea, la experiencia valía mucho la pena. En el sentido Ujú. de que el maestro, pues le ponía todo, o sea, de todo, de todo. Y se veía que pues había mucha pasión, ¿no? Ay, Por sí. poder enseñar. Pero había maestros que no. Había Ajá. maestros que se les veía, o sea, desde que eres niño te das cuenta, que Ajá. se les ve que nada más están ahí como para cumplir un tiempo, o para, pues sí, para cumplir incluso un requisito, ¿no? Y eso es Sí. muy feo. Eso es muy feo porque si se Sí. nota y el niño, o nosotros, o yo, me da cuenta como que no había lo que yo podía ver en otros maestros, y eso como que de alguna manera, o sea, el niño no es consciente de decir, ay, tengo que ser maduro y esta clase la tengo que, no, o sea, esa clase es como que, ay, esto no, Ujú, no ujú. sé, y empieza como que a perder un poquito de motivación el niño, o los Sí. niños, pues. Entonces, pero eso dependía del maestro, dependía mucho de la estructura de la clase del maestro y de la pasión, yo creo. Sí, sí, creo que sí. Aunque bueno, yo crecí en un voy a andar.
Ya. No, ya, Podcast quemados. los quemados. No, yo crecí en un grupo del Ministerio Infantil donde los líderes eran muy exigentes, demasiado exigentes. Entonces, ¿Para qué te refieres con exigentes? Ah, exigentes con los maestros en el sentido, o sea, los líderes los le líderes, exigían a los maestros. sí, sí, Ya. sí, le exigían porque, sí, o sea, sí, había un maestro que te traía así la hojita, ¿no? Aquí tengo la Biblia y desde acá los pongo a leer la Biblia pero nada de dinámicas o nada de una situación así, sí, creo que les iba mal. No, acá como. Ah, sí. Sí, pero, ¿a qué te llevaba? Bueno, a que muchos A maestros, ver, pero ¿por qué les iba mal? ¿cómo? ¿Por qué les iba mal? O sea, dices, Ay, creo que no. les sale, o sea, Ya después ¿sabes? invitaremos a esos líderes Bueno. para que Sí, sí, expliquen. sí, sí, a lo mejor es lo que pienso que en alguna vez me contaste. Ya, Ahí ya. para después lo Ahí para después. hablamos. Pero sí era como, vaya, o sea, los invitaban mucho a ser excelentes. Y y la verdad es que gracias a eso, no sé, ¿verdad? O sea, yo digo gracias a eso, pero claro está que gracias a Dios, como que se impregnaron pues de trabajar en excelencia. O sea, Mm. de no hacerlo porque sí o porque es, O porque ya mañana es domingo sí, y por no sé. cubrir un espacio, o como muchos les dicen, ¿no? Somos los niñeros de la iglesia, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, no, o sea, finalmente como que los llevaba a como esa reflexión de no hay que hacerlo en excelencia y que los niños se vayan impactados del tema, de lo que es. Entonces, bueno, regresando a lo de la pregunta, sí, o sea, yo crecí como en un grupo de maestros, que eran como muy, muy, muy excelentes, o sea, se exigían mucho, ¿no? Y sí llegué a notar como algunos maestros donde, híjole, ya nada más, ya, o sea, ellos mismos ya sabían que les iba a ir mal porque no se habían preparado, ¿no? Ya. O que algún niño me llegó a tocar que algún niño les hacía alguna pregunta y no contestaban en el sentido de que ni siquiera de, ay, no sé, pero después te contesto, sino que, no, no sé, pero no me estés molestando. Mm. Uy, no, yo veía la cara de la líder. Chanclazo, órale, vámonos. Pero bueno, Pues sí, a está lo, bien. a lo que voy es que las enseñanzas eran como muy, muy dinámicas, muy, de Se mucha excelencia. empeñaban, Sí, se ¿no? empeñaban mucho Está bien. en dar lo mejor. Entonces, Sí, bien, por eso, esos a ver, maestros. eso nada es como resaltarlo. No debería ser exclusivo del Ministerio de Niños. Debería Claro, ser de toda la iglesia, de los líderes, de los congregantes, o sea, dar lo mejor de nosotros. Pero claro, yo creo que de eso lo vamos a hablar en alguna otra ocasión, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Órale, sale. Pero sí de primera instancia, en el tema que estamos hablando de las enseñanzas en nuestra infancia, sí eran así. Ya, Bueno, en mi caso eran así. Y y ya. ¿Va? va, sale. Bien. Cuarta pregunta. Cuarta pregunta, sale. ¿Va? Eh, ¿Algún recuerdo significativo? ¿Alguna experiencia con Dios? O sí, Algo en muy, en la muy... infancia. y que hasta ahorita lo puedo yo recordar. Ujú. Pero que es experiencia con Dios, eso es la idea. Sí, sí, sí. Este, pues en muchas ocasiones, pero de lo que más tengo presente es que en la adolescencia tuvimos una líder, igual y por ahí nos Mm, ve y escucha, Angie, era muy intencional con la parte de podernos involucrar en lo espiritual, y también darnos de alguna manera una carga, o bien lo decías tú, ¿no? El ajá. asunto de, eres parte de la iglesia, pero también hay algo que hacer todavía. Sí, sí. Entonces ella era muy intencional desde, o sea, 10 años, no sé, 11 años, incluso a lo mejor un poquito menos. Ella nos involucraba mucho con oren, ayunen, o como amigos. Era, ¿cuándo ayunamos? No sé, el lunes, ¿no? Pues, veas a niños de 10 9 8 años ayunando el lunes todo el día, Ujú, o buscándose para orar y buscar a Dios o leer la Biblia. Entonces la líder en ese entonces, era muy intencional como para provocar eso, o sea, ujú. provocaba el poder buscar a Dios
y en muchas ocasiones veíamos, pues Dios nos hablaba como niños, ponía palabra en nuestros corazones, empezábamos a visualizar o más bien a identificar dones que Dios empezaba a colocar en cada uno de nosotros o ya había colocado. Entonces, eso ayudaba mucho. Y de una de las tantas experiencias que me acuerdo es que en una ocasión todos los amigos que nos reuníamos en ese entonces, dijimos es que queremos ser bautizados por el Espíritu Santo, porque sabemos que esto sucede, sabemos que eso tiene que suceder con nosotros. Entonces, Ujú. pues la líder convocó al pastor, convocó a otros líderes y vieron la intención de nuestros corazones de decir es que necesitamos más de Dios. Somos niños, la líder nos está orillando a buscar más de Dios y creemos que hay más todavía que podemos experimentar de Dios. Entonces, en esa ocasión, pues fue una tarde, noche de búsqueda de parte del Señor. Y pues estuvo muy padre. La verdad es Mm, que yo puedo decir que pues sí fuimos bautizados en el Señor. No estoy hablando exclusivamente de que hablamos en lenguas, ujú. porque no todos hablaron, no hablamos en lenguas en esa reunión, pero yo te puedo decir que había palabra, ¿no? De la Ujú. Biblia, etcétera. Entonces esa fue Sí. una buena experiencia y yo, como te decía, creo que las mejores experiencias que tuve de niño siempre las recuerdo con amigos y Mm, en el contexto de Dios. ujú. Entonces eso fue una increíble experiencia y lo que hacíamos para evangelizar, etcétera. Ujú. Te Ay, qué digo padre. que una experiencia. Pues yo creo que fueron varias, pero estoy tratando como de filtrar alguna como muy, muy, muy importante, porque creo que las que estoy recordando ahorita en mi mente sí son, bueno, en su momento fueron como muy importantes, porque, a ver si no te pasó, ¿no? Y ya cuando creces, como que ya empiezas como a razonar, que empezabas a ver a los niños llorar y te daba el sentimiento porque ellos estaban llorando. Ujú. Entonces ya no era como un mover tan de Dios, sino más bien un mover emocional Mm, porque te contagiaba, sí, sí, sí. ¿no? Entonces él está llorando y yo lloro. Exacto. Y yo me acuerdo que en algunas ocasiones sí me daba el sentimiento porque decía, ¿por qué todos están llorando? Y yo no. Ajá, Entonces yo tengo que llorar. exacto. Entonces yo cerraba los ojos y yo tengo que llorar, yo Yo tengo que soy llorar. bien pecador, así, pecadora. Entonces no. Exacto, pero recuerdo muy bien una reunión que tuvimos en ese entonces, igual como lo que tú ahorita comentabas, hacían reuniones sabatinas de niños, era como el Mm, club sabatino de niños, que en ese entonces se llamaba Tornado de Fuego. Y me acuerdo que en una reunión así, yo dije, no quiero, o sea, como que no quiero escucharlos, no quiero poner atención, escucharlos llorar. ajá, Ah, va. o no quiero poner atención en qué está pasando. De hecho, quien Mm, estaba dirigiendo dijo eso, ¿no? O sea, no pongan atención, cierren sus ojos y ujú. concéntrense. Y yo cerré mis ojos y yo empecé así con mis ojos cerrados a orar a Dios, a decirle, Dios, te quiero conocer porque yo, o sea, no sé quién eres bien, o sea, vaya, no sé, o sea, quién eres para mí, ¿no? O sea, Sí. quién. Y recuerdo mucho unas palabras que ya fueron esas las que me tumbó. No recuerdo, o sea, vaya, no fue como la voz de Dios audible, Mm, pero no hubo alguien que viniera y me lo dijera. ya. Y recuerdo que así tal cual estaban las palabras de yo soy tu padre, Mm, yo soy tu papá. Y bueno, como tuve una infancia lejos de papá, para mí fue, o sea, yo me derretí, empecé a llorar, pero ya fue un tema con Dios, mm, de, de sentir como una seguridad, de sentir como paz, de sentir como alivio, de sentir como un abrazo. claro. Entonces yo me acuerdo que me hinqué y me puse a llorar. Yo recuerdo que algunos maestros se acercaron y oraron por mí, pero creo que lo más importante en ese momento cuando yo estaba, y recuerdo mucho como esa experiencia fue, no se me olvidan estas palabras de yo soy tu papá, Mm, yo soy tu papá. Y entonces yo ya empecé a hablarle en ese momento a Dios como, papá, mm, quiero conocerte más, papá, abrázame, tú eres mi papá. sí. Entonces, y ya, vaya, creo que esa fue como la experiencia, yo creo que más importante, porque hubieron más,
y estaba tratando como de discriminar cuál es más importante, pero creo que esa fue donde entendí como, él es mi papá. Mm, Y, y que obviamente ya cuando eres adolescente olvidas, ¿no? pues sí. Y cuando lo volví a recordar, que ya fue en la adultez, recordé muy bien ese momento. Y Dios diciéndome, ¿te acuerdas que de niña yo te dije que yo soy tu papá? Entonces, creo que esa fue, se puede decir que ese fue mi encuentro con Dios, Mm, súper. ¿vale? Muy bien. Bien, quinta pregunta. Eh, esa buena. ¿Alguna vez te sentiste diferente a otros niños por ser cristiano? Sí, sí, en la escuela era la de a Ajá. fuerza, o sea, pues es cristiano y es el raro, ¿Alguna experiencia que tú hayas dicho, aquí yo me siento como el frijolito negro en el arroz? pues a lo mejor no es una experiencia, pero yo nunca he sido o no fui un niño violento, Ujú. y como que siempre buscaba la paz, ¿no? La paz. Eh, Todavía. Entonces, pues sí, se pasaban de lanza los niños, ujú. pero a la hora yo de tratar de defenderme, pues como eran a un niño violento, Ujú. yo la verdad es que siempre recurría como a Jesús, pues yo sé que tú me vas a hacer el paro, ¿no? Ok. Este, pero sí, sí, o sea, sí es como, ay, el niño cristiano, ¿no? Ajá. Entonces, en realidad, pues la mayoría de los niños que no conocen a Jesús o que lo conocen nada más como de lejitos, Ajá. no saben que cuando un niño en realidad tiene una relación con Jesús, o Ujú. sea, hay cosas como que significados, ¿no? Muy Ujú. importantes. Entonces, yo creo que fue eso, ¿no? El asunto de, ay, es cristiano, etcétera. O sea, Ujú. sí, sí, sí pasaba, pero, pues bueno, creo que al final, y hasta ahorita digo, pues creo que Jesús estuvo también presente en esas situaciones, ¿no? Claro. Entonces sí, 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 eso. sí, sí. Yo creo que, como en las modas, o sea, yo recuerdo sentirme como distinto, porque cuando yo ya entregué bien mi vida, yo iba aquí en cuarto de primaria. Mm, Entonces, es la etapa de la infancia donde empieza el tema del ego. mm. Vaya, yo tengo, tú no, o yo soy, tú no eres. Entonces, O sea, tú eras la que pensaba eso. no, o sea, vaya, es la etapa de la infancia en general, Ah, ya, donde el niño empieza a pensar así. nah. ¿A qué voy? A que empiezan las modas de caricaturas, de vestimentas, de cosas así, que pues de pronto mi mamá me decía, no, es que eso no es de Dios, ¿no? ¿A qué voy? Pues que las caricaturas, que ya después hablaremos de ese tema, ¿no? Ujú. Pero que pues llegaban con no sé, como que, ¿viste qué pasó en tal caricatura? Para no mencionarlas. Y yo así de, no, pues es que Dragon no. Ball y Sailor Moon y eso. Para no mencionarlas. Para no mencionarlas y las mencionas. Pokémon y. Este, sí, y entonces ahí yo como que me empecé como a dar cuenta. Y también de la Ah, música, o sí, sea, uy, factor clave la música. porque ya cuando eras, bueno, o sea, cuando ya pasé el sexto y ya eres más, adolescente, bueno, eres preadolescente, empiezan que la música coquetona, ¿no? Y yo me acuerdo mucho que tenemos que hacer como un concurso de baile y entonces tuvimos que participar en una canción, pero yo me sentí bien mal participar en esa canción. ¿Por qué? O sea, la canción mundana. Sí, ¿Cuál era? no sé decir. Si sí te acuerdas. Sí, sí, me acuerdo. Del baile, a ver. No es Pero cierto. Y sí, luego, mira, yo me acuerdo que todas dijeron, ay, sí, qué padre, porque era un grupo de niñas nada más, y ay, sí, que no sé qué, y vamos a hacer este pase, que no sé qué. Y yo, pues, por la calificación terminé haciéndolo, pero terminando la canción para mí fue así de, no, ¿Qué o te decían sea, tus papás? sentía un hueco. O sea, mi mamá no me dijo nada porque fue como, fue la calificación y ya. De hecho, Ah, ni ya. siquiera participaron los papás. Fue No, como es para un, que pases la materia. sí, o sea, pero es que ni siquiera No mi me mamá. falles.
Un día vamos a invitar a nuestras mamás, pero Ándale. mi mamá como que no, creo que como que no se enteró, no recuerdo, porque fue como una competencia interna. Te digo, no llegaron los papás ni nada, pero finalmente cuando terminó la competencia, que era parte de la calificación, yo sentí como un hueco en el estómago, como, no Sí, sé, algo, o sea, así de chale. ajá, O sea, esto sí, como que yo no tuve, no era lo bueno. ajá, como que no tuve que participar aquí. Y ahí sí me sentí como diferente, ¿Pasaste la materia? sí, Ah, la materia. qué bueno que bailaste. No. Bueno, ya, finalmente, espérate, todavía no, finalmente no. Finalmente, No, vamos en la pregunta 6, pregunta 6. ¿sí? Sí, Ah, esta está bonita, a ver si te a ver. acuerdas, ¿eh? Pasaje Bien, pregunta 6. Pasaje bíblico o historia favorita que te haya impactado en la infancia. ¿Por qué? Ah, Pasaje bíblico o historia favorita. este, Pasaje de bíblico. niño, Ajá, niño, sí, que recordarás. José el Soñador. Ah, va, O sea, José el te Soñador. Ahorita, impacta. a ver, ahorita, Ajá, según el contexto del por qué fue algo bastante impactante para mí, es porque en ese entonces era, ay, los sueños que Dios me da. va, ¿No? va. Ay, los sueños que yo tengo, y sí, José tenía sueños, y entonces se Ajá. le cumplió sus sueños, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que fue esa la que me impactó de niño, ¿no? O sea, los sueños que Dios te da, Ujú, o que tú tienes, ujú, después hablaremos de eso, sí. pero que Dios pues, encamina como para que vean la luz, pues. Va. Esa sí. Ya, ¿Algún pasaje bíblico? el pasaje bíblico sí, me acuerdo mucho de la clase que era yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero me acuerdo El versículo. porque, pues, Aquí está. Es Juan, te lo aseguro. Me acuerdo porque Aquí lo vamos a decía, poner porque para que. su vida da por las ovejas, porque de niños nos Ah. burlábamos y decíamos, el pastor su vida da por las orejas. Entonces, por eso me acuerdo, o sea, pero siendo niño, o sea, te ríes de todo. Sí, sí, sí. Entonces, eso, Si ajá, fuéramos como niños. ¿sí? ¿Y tú? Ah. Mi historia favorita. Historia favorita. Y me acuerdo, perdón, Sí. Mientras estoy haciendo mi a mí, memoria. me acuerdo mucho de la clase porque dieron algodón, hablaron de las ovejas, Mm, dieron algodón, la textura ayudaba, entonces ah, el dibujito de la oveja, sí, entonces las orejas, se mira da por las orejas, y riéndonos, pero eso me quedó mucho. Es fíjate. el buen pastor se da por las ovejas. Es, y ahorita dices, pues, tiene mucha. ¿Qué te quieres reír o qué? Es que me quedé pensando en. A veces, o sea, es que cuando eres niño, es que mira, fíjate, siento que ahorita te ofenderías si tú dices, tú haces un chiste así en una prédica. Ay, le está cambiando. Pero cuando eres niño, o sea, yo creo que Jesús es así como que, ay, hijo, pues, o sea, ¿no? Y cuando eres niño, pues te lo tomas como, pues, que rimó, Sí. ¿no? Y ya, o sea, pero bueno, ya. A ver, historia que me haya gustado. Creo que la historia que ay, es que hay muchas, pero, ay, eh, sí, son muchas. Pero a ver, creo que la que más me impactó y de ahí como que me gustó mucho para aplicar y creo que hasta la fecha aplico. De hecho, en el momento de mi cesárea y yo estaba aplicando el versículo de Josué 1:9. Ok. Y la historia que más me impactó fue precisamente cuando caen los muros de Jericó, Mm, porque me acuerdo mucho, mi maestra Marlene, le mando un beso, que nos puso a preguntarnos y de hecho así como que nos hizo la prueba de gritar, que si nosotros, si gritábamos mucho, que si podíamos romper los vidrios del saloncito ujú. de ahí. Y entonces, todos dijeron, no, pues si gritamos, no los rompemos. Y yo bien valiente dije, pues sí, yo digo que sí lo rompemos, ¿no? Y entonces, dijo la maestra, a ver, pues grita.
Y ya me dio pena. Y yo dije, no voy a gritar. Pero a lo que voy es que a partir de ahí como que esa historia me impactó mucho. Ya después nos puso a hacer alguna actividad acerca de los muros, pero creo que el desafiar dentro de una clase al niño, en el buen sentido, de que, a ver, pues entonces, ¿no? Como que al niño sí lo dejas así como que, ¿qué onda, no? Por ejemplo, a mí en mi caso así me dejó así de, a ver, sí. Y entonces empieza a ser más consciente de, oye, qué impacto tuvo la historia, ¿no? Porque cómo fue posible eso de que gritaran y se cayeran los muros. Pero bueno, y a partir de ahí, como que esa historia de Josué, y en específico el versículo de Josué 1, 8 y 9, se fue, ese valiente, siempre ha estado como muy presente en mi vida, en cada etapa de mi vida. Entonces, por ejemplo, ahí en medio de la cesárea, cuando las mujeres que han pasado por la cesárea, la primera vez que te levantas después de la cesárea es que se te cae el mundo, ¿no? Y entonces yo me repetí, sé fuerte y sé valiente Yo soy porque... el buen pastor, el pastor soy. No, pero así Dios está conmigo, sé fuerte y sé valiente porque Dios está contigo. Y y creo que eso siempre ha estado muy, muy presente. Entonces, bueno, séptima y última pregunta. Sale. ¿Cómo crees que tu infancia cristiana influyó en quién eres hoy? Mucho, Pero mucho. ¿cómo Y ya. crees? Va. Ok. Ah, creo que si no hubiera tenido una infancia cristiana, eh, hubiera, creo que el enemigo hubiera hecho, pues hubiera intervenido como de más, Ujú, ¿no? Y, ah, y las oportunidades que se dieron de adolescente, pues yo las hubiera aceptado sin ningún problema, ¿no? Pero creo que la idea de que, bueno, la realidad de que Jesús estuvo presente desde que yo era niño, limitó mucho el que yo tuviera que decir que sí a muchas otras cosas. ujú, Entonces, digo, desde luego hubo un tiempo así como que de rebeldía o de búsqueda de identidad en la adolescencia y juventud, pero pues, a pesar de eso, yo puedo decir de que ahorita, pues, creo que, digo, ahorita soy cristiano y busco de Dios, pero en la niñez tuvo que ver mucho el que me inculcaran, el que me invitaran vamos con los niños, ora a Jesús, en la Biblia, y pues también mis papás, ¿no? Que de alguna manera estuvieron como ahí alineando toda esta parte. ujú. Pero sí, es fundamental. Para mí fue muy fundamental. Claro. ¿Ni de qué manera influyó? Pues sí, pues yo creo que lo que decías hace un momento, ¿no? De tu carácter, como así de paz, ¿no? O sea, no, vaya, no de amor y paz y andar por el mundo así, pero finalmente sí a ver, soy hijo de Dios y no tengo por qué estar buscando problemas, ¿no? Ni Claro, buscándome problemas. Entonces yo creo que para mí influyó mucho el tener la palabra desde niña para todo momento, para cuando tenía problemas, o sea, dificultades escolares, como dificultades en la familia, como dificultades en mi identidad. Y creo que sí, como bien dices, pues sí tienes que a veces pasar por etapas donde descubres tu identidad, donde de alguna forma quieres probar un poquito, ¿no? Del mundo para ver de qué te estás perdiendo, ¿no? Pero siempre Dios como que ya cuando te tiene apartado y te tiene en este propósito eterno, obviamente nunca va a dejar que te vayas fuera del límite, ¿no? O sea, como que, a ver, ya está bien, llegaste aquí al límite para que vieras, conocieras y supieras de qué se trata, ¿no? Pero Dios siempre como que tiene un cuidado de no, ya más allá ya no. Y eso a mí es lo que influyó mucho y sigue influyendo en mí, el que haya tenido una enseñanza desde pequeña que hasta el día de hoy recuerdo. Por ejemplo, lo que ahorita comentaba de mi cesárea, eh, finalmente son palabras, son palabras que de alguna forma te
te van recordando. La mosca. Sí, la mosca, ¿no? Y pensé que era una abeja. Te van recordando en cada etapa de tu vida. Entonces, ¿cómo es que influyó? Pues sí, muchísimo, y en ese aspecto, siempre recordar la palabra en momentos de todo tipo, ¿no? Durante la vida. Entonces, creo que con esto vamos cerrando el R7, las 7 preguntas que son como propuestas para este tema. El día de hoy fue, pues, la infancia cristiana. Yo creo que cada uno de nosotros tuvo, de alguna forma, hay algunos que tal vez no tuvieron esta infancia cristiana cerca de la palabra, pero tal vez tuvieron algo, ¿no? En su niñez como muy en particular, que ya después cuando conocieron de Cristo, pues dicen, ay, yo me acuerdo que en mi niñez llegué a escuchar, ¿no? O los que sí tuvieron la oportunidad de crecer en una iglesia cristiana, pues obviamente se han de identificar con algunas cosas sí y con algunas otras cosas, ¿no? Pero bueno, para cerrar este lapso, vámonos a Proverbios 22. Entonces, Es Proverbios 22:6. ajá. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es un versículo muy conocido, ¿no? Y siempre lo ponemos en nuestras tarjetitas para los papás, ¿no? De saber la importancia, o de hacerles saber la importancia de instruir al niño desde su niñez. Y vaya, el objetivo de este tema es recordar esto, ¿no? Cómo la infancia cristiana influye muchísimo en la adultez, influye muchísimo en toda tu vida. Y vaya, si eres joven, invitar a que cuando tengas hijos, instruyas a tus hijos, ¿no? Si eres papá, invitar a esto precisamente, de seguir instruyendo, de hacer discípulos en tu propia familia, con tus propios hijos. Tus hijos son tus discípulos y saber que lo que estás sembrando, aun cuando se puede apartar, aun cuando sea grande y quiera experimentar, no se va a apartar. Y no se va a apartar porque Dios ya lo apartó, porque Dios ya lo predestinó y en su corazón ya está la palabra. Entonces, quiero cerrar con eso, pero ¿quieres agregar algo acerca del pasaje? Sí, pero es una duda. A ver. Bueno, más bien es que siempre lo hemos tomado como que dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. No dice que se apartará de Dios. Dice No. que se apartará de él, o sea, del camino, Ajá, ¿no? sí. Entonces hay que entenderlo así porque luego dicen, no, es que no se debe de apartar de Dios. Sí, a ver, no se debe de apartar de Dios. Sí, sí, sí. Pero aquí está, el contexto viene en la parte de que hay un camino. Y cuando dice instruye al niño a su camino, desde luego le está diciendo a alguien que ya es grande, o de alguna manera no es un niño, entonces le está diciendo a alguien que es, vaya, como el responsable de un niño. O sea, Claro. instruye al niño en su camino, perdón. En su camino, ¿no? Instruye al niño en su camino, Sí. y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. O sea, creo que nada más es eso, ¿no? Hay una responsabilidad de instruir a los niños. En su vida. Hay una responsabilidad de instruir a los hijos. Es algo que no podemos evitar como papás, no podemos evitar como iglesia, como líderes, como pastores, no podemos evitar porque es algo que Dios nos está diciendo que debemos de hacer. Entonces, nada más es como poder ser fieles a esta parte de la palabra y creo que si en algún momento también este tipo de conversaciones o el material que se va a publicar en las redes acerca de Manos para Jesús ayuda para dar una instrucción a los niños, pues tomemos esas herramientas también, ¿no? Esa es la idea. Sí, pues finalmente cerramos con esta reflexión porque, bueno, pues aquí les compartimos un poquito de nuestros testimonios, ¿no? Y cada uno de ustedes ha de tener su propio testimonio y ha de entender, pues, la importancia, ¿no? Incluso los que no tuvieron una infancia cristiana, viendo todo viendo toda esta atmósfera que se crea tan bonita con los niños cuando conocen de Dios, ¿a poco no les gustaría a ustedes haber tenido esa infancia, no? Entonces creo que es importante como tener muy presente esto, de instruir,
y perdón, Ajá. y que también estamos hablando de nuestra niñez Ujú, en el ambiente cristiano. ujú. Pero yo te puedo decir que conozco a familiares o a gente que no instruyeron a los niños en el Ujú. camino del Señor. Siendo cristianos. No, o sea, Ah, siendo cristianos ajá. y no siendo cristianos. Ah, ya, ya. Entonces, ahora ya en este presente, en ese pasado era un futuro muy lejano, Ajá. esos niños crecieron, se volvieron adolescentes jóvenes y lamentablemente su estilo de vida, su objetivo de vida, no suma mucho. Y Ujú. muy aparte de eso, pues desde luego conocer el camino, la verdad de la vida que es Jesús, pues no lo aceptan como lo aceptaría un niño, Ujú. ¿no? Y también la Biblia dice que debemos de ser como niños para entrar en el reino de Dios. Pero bueno, nada más es como sumar a la idea Ujú. de que sí hay una obligación, y creo que sí, es una obligación, instruir al niño en el camino de Dios. Claro, Listo. sí. Pues sí, con esto nos despedimos. Em, pues sí, ¿Sí? Así nos despedimos. así nos despedimos pensando. Este, bien, pues quédate atento, atenta a lo que se va a ir subiendo poco a poco. Tenemos diferentes secciones en Manos para Jesús. Bien lo acaba de decir mi esposo, va a haber material que se va a ir publicando. Material para maestros de escuela dominical, material para padres y material también para niños, para que finalmente, si dado caso le das tú la oportunidad como papá de ver algún video en YouTube, pues le puedas poner alguna de estas clases que van a estar muy entretenidas y con un mensaje bíblico, un mensaje de la palabra de Dios. Y bueno, y también van a ver este tipo de dinámicas de podcast que nos vas a poder estar escuchando dentro de Spotify o viendo aquí en YouTube. Y, y nos gustaría que, bueno, ya hace un momento estábamos comentando que comentaras ahí cómo tuviste tu infancia y demás, y también ir respondiendo estas preguntas para que hagamos una comunidad bonita. Pero también, si quieres ahí comentar qué temas te gustaría escuchar dentro de este podcast, pues ahí estamos atentos para los diferentes temas. Vamos a tener también invitados donde nos van a poder, pues, de alguna forma ampliar un poquito más el tema. Y cada invitado que lleguemos a tener, pues ahí estaremos poniendo una cajita de preguntas, porque, no sé, si ponemos algún tema y a ti te gustaría preguntar algo específico de ese tema, pues ahí también para agregar tu pregunta dentro de la entrevista. Y listo, pues creo que sería. Que van a ser todo tipo de temas. Ujú, Vamos a hablar acerca de lo que es el arte con los niños, de lo que es la educación con los niños en la casa, incluso de la sexualidad, ujú, cómo es que se debe de aprender en un contexto cristiano, ujú. vaya, alineado al orden de Dios. Entonces, eso va a estar Sí. bastante interesante, pero creo que va a ser muy bueno conocer qué es lo que también le interesa a cada uno de ustedes. Y pues, invitamos a alguien y podemos conversarlo, ¿no? Y si Ujú. tú eres ese alguien que quiere venir, pues ahí nada más, Escríbenos. ahí escríbenos, ya lo vemos, Y pero aquí te gracias. entrevistamos. Sí, está bien, gracias. Vale, pues bueno, eso es todo. Que Dios te bendiga. Sí, así le hacemos. Nos vemos la ¿Hay próxima. alguna frase para despedirnos? Ahí nos vemos. Manos para Jesús. Ahí nos vemos. Nos vemos, cuídense, Bye. bye.